viendo, que tiene que ver pues con el test y con todo el sistema de desarrollo, de tal forma que, si es posible, pueda ir incluyendo esto dentro del proceso. Creo que hay varias personas que me dicen que no escuchan, pero hay muchas que dicen que sí escuchan, lo que quiere decir que sí están escuchando, aunque dicen que se escucha muy bajo. Ah, no, tienen que subir el volumen, porque hay gente que dice que se escucha perfecto. Así es que suban el volumen, por favor. Bueno, muy bien, vamos a empezar. Eh, Oportunidades para un nuevo comienzo. Miren, hay personas que se estresan más fácil que otras cuando tienen que enfrentar ciertas situaciones. Situaciones que no estresan a unas personas se convierten en muy estresantes para otras. Situaciones que para algunos son cotidianas, como exponer en público, como compartir con alguien que no conocen, para otros son altamente estresantes. Hay personas que en sus empresas recibir un feedback los pone tensos 3 días antes. Y hay personas que dar un feedback los pone tensos 3 días antes. Y hay otros que les encanta dar feedback y no tienen la más mínima situación de estrés. Hay clientes que te estresan y otras personas aman a esos mismos clientes. Hay parejas que te estresan y esas mismas personas con otras parejas no se estresan. Luego uno dice, ¿hasta dónde serán las situaciones? ¿Hasta dónde es realmente lo externo lo que determina esa experiencia interna? Y por supuesto que hay un porcentaje que es cierto, es decir, hay sobrecargas laborales que si te afectan el sueño, que si no te dejan comer, que si no dispones de las habilidades y recursos para gestionar tal reto, pues te puedes estresar. Sin embargo, muchas personas en la misma situación no se estresan. Para algunos el evento es una gran crisis, para otras es algo cotidiano. Para algunos la relación con su hermano es algo súper tenso y para otros es absolutamente normal. Pues bien, la variable que hay allí en el centro de todo se llama personalidad. Es decir, te estresas o tienes disforia emocional o te afectas más fácil dependiendo de tu personalidad. Lo que para algunos es un juego de niños, por decirlo así, para otros es una alta tasa de estrés que le va a generar dificultades importantes. Es decir, estas no son meras opiniones. Esto es lo que sabemos y no está todo, pero lo que sabemos que hace el estrés en nuestra vida tiene que ver con esto. Los infartos, el colon irritable, ansiedad, depresión, mayor probabilidad suicida, insomnio. El listado es absolutamente tremendo, tremendo. Pero uno podría decir, ¿será que es la cantidad de trabajo? Y claro, claro que a veces hay trabajos que desbordan, no vamos a decir que no, pero, pero hay gente que con tu misma cantidad de trabajo no le pasa nada de esto. Y con el mismo conocimiento, además, con la misma formación, habiendo tomado los mismos entrenamientos de habilidades. A ti se te pudo haber caído el pelo con una pareja y la nueva pareja de tu expareja no se le cae el pelo. Y uno dice, pero ¿cómo así? ¿No se supone que era él el agente estresor? Y quizás tenía sus particularidades, pero era la mezcla con esa sensibilidad tuya que llamamos personalidad. Hay gente que no se va a infartar, hay gente que no va a tener bajas inmunológicas, hay gente que no va a tener úlcera péptica,
ni enfermedades autoinmunes, viviendo ciertas cosas. Para algunos ir a un karaoke es un evento altamente estresante, para otros no. Para algunos que les hablen fuerte es altamente estresante y para otros es como estar en casa. Porque esta personalidad nuestra, pues es la manera como nos adaptamos al mundo, para bien y para mal. La forma como nosotros vivimos en los contextos que habitamos, pues requiere de una manera de comprender el mundo y de experimentarlo. Y la personalidad es un trípode que implica lo heredado, que es lo temperamental, la carga biológica, que es una realidad. Esto existe, existe. A mí el investigador que más me ha gustado en este tema es un canadiense que se llama Jan Livesley. Jan se dedicó por muchos años a investigar gemelos que eran separados de sus padres y criados en culturas diferentes. Y creó una serie de instrumentos para hacer mediciones alrededor del planeta muy interesantes para ver qué era lo heredado de la personalidad. Y es impresionante. Es decir, efectivamente vamos a encontrarnos con niños con una sensibilidad al dolor más baja, un umbral de dolor distinto, y otros con un umbral de dolor más alto. Si yo tengo un umbral de dolor súper alto, yo no me siento tan amenazado de un perro o no me siento tan amenazado de caerme en los juegos, porque es que me duele menos. Entonces mi percepción de riesgo o de daño va a ser más baja porque literalmente me duele menos. No es que sea cobarde o valiente, no, no, es que me duele menos de verdad. Y viceversa, algunos van a ser más sensibles. Y esta es una realidad. Y ese tipo de cargas las llamamos temperamento. Ahora, el segundo elemento del trípode es lo aprendido. Por supuesto que algunos hemos vivido situaciones que podríamos tildar como más amenazantes o traumatizantes, pero otras personas en la misma circunstancia no se lastimaron tanto. Claro, tenían otro temperamento. Es decir, yo no voy a escuchar un grito tan fuerte cuando mi sensibilidad a ese estímulo auditivo no es la misma que la de Pedro o la de Andrea. Es posible que ellos sean más sensibles a ese estímulo auditivo y lo escuchen más fuerte y por lo tanto, pues emocionalmente fijen más la memoria en esas partes del cerebro, del hipocampo y de la amígdala, que se van a encargar de decirte qué es peligroso y qué no es peligroso. Luego, percibimos las realidades de formas distintas. Y esto de percibir las realidades de formas distintas, pues hace que construyamos personalidades diferentes. Y uno dice, oiga, pero mi hermano nada que ver conmigo, ¿no? O uno dice, hoy soy como el abuelo, ¿no? Eso cuentan que soy como el abuelo, aunque no lo conocí. Por eso tenemos el tercer trípode, la tercera patica, que son las decisiones. Nosotros vamos tomando decisiones en la vida o los contextos nos van permitiendo vivir cosas que otros hermanos o otros miembros de la familia no viven y por lo tanto vamos resignificando nuestros aprendizajes para bien o para mal. Vamos desarrollando más habilidades o menos, o vamos percibiendo el mundo como más amenazante o como menos amenazante. El tema es que uno no sabe estas cosas. Uno no sabe estas cosas porque incluso por supervivencia hay cosas que uno olvida. A veces uno no asocia que quizás ese ambiente descalificador que tuve en casa tiene que ver hoy en día con esta sensación mía de angustia cuando percibo la descalificación o la desaprobación de mi pareja o de un socio o de mi jefe. Y a veces uno no sabe que tuvo que ver con ciertas experiencias que vivimos. Lo borramos literalmente. Otras veces fue lo que vivimos y no tenemos un punto de comparación
distinto. El tema es que cuando no nos conocemos, pues no podemos comprender bien la experiencia que tenemos. Yo tengo la experiencia que voy a ser abandonado en cualquier momento. Y yo no entiendo de dónde viene eso. No lo entiendo. Porque estas experiencias o aprendizajes, estas memorias afectivas, por llamarlo de esta manera, pueden llevar contigo 48 años, 50 años. Y no sabes bien de dónde vienen, pero a los 40 años todavía lo sientes, todavía lo vives. Y cuando no tienes un buen proceso de autoconocimiento, pues no puedes darle un orden, una lógica que te permita entender dónde están estos miedos tuyos. ¿Por qué esa sensacioncita de te faltan 20 centavos para el dólar siempre? ¿Por qué cargo con eso? Si como que mis papás siempre me felicitaban. Luego yo no sé por qué cargo con esto, ¿no? O yo no sé por qué cargo con esta sensación de sentirme un bicho extraño, como que me van a rechazar en los contextos nuevos. Pues bien, la personalidad es un complejo entramado que nos permite percibir el mundo, percibirnos a nosotros y adaptarnos. Y el asunto es que esta dinámica de la personalidad generalmente en las formas de evaluación se ha hecho a través de perfiles comportamentales, es decir, de aquello que es visible y que evaluamos. Evaluamos qué tan controlador es alguien, evaluamos qué tan narcisista es alguien, evaluamos qué tan dependiente, o si lo hacemos en una empresa, pues evaluamos qué tan orientado al resultado es alguien, o qué tan dominante, o qué tan orientado al cliente, etcétera. Pero esto pues nos lleva a cosas un tanto engañosas porque hay cosas que parecen ser de una forma y resulta que son de otra manera. Y cuando yo decidí crear el IDS, todo este sistema, especialmente la primera parte, que es el test que evalúa lo que ustedes están viendo en este momento y que muchos de ustedes ya se aplicaron, la intención era cómo podemos ahorrar tiempo en los procesos de desarrollo personal. A veces llevas 20 años yendo a cuanto taller de crecimiento personal venden por ahí. Y seguramente muchos han ayudado un montón, pero a veces uno tiene la experiencia de no tener un mapa claro que te permita comprender la experiencia interna. Y eso hace que pierdas tiempo, pero que por el camino generes vínculos y relaciones que se afectan y que se lastiman, porque la manera de ser que tenemos afecta interpersonalmente. Es decir, mi personalidad va a sacar lo mejor o lo peor de ti. Les voy a dar un par de ejemplos para que avancemos. Vamos a suponer que una persona tiene ese miedito de la insuficiencia, es decir, siente que le faltan 20 centavos para el dólar, siente que la vida es una lucha, que la vida es una carga, que todo es como peleado, que no puede disfrutar el presente porque siempre le falta, es el hombre y la mujer del mañana y no se goza las cosas y siempre está buscando qué más estudia, qué más produce, qué más hace. Y al tener esa experiencia Ah, interna, entonces, pues eres más sensible a una serie de cosas que pasan en la vida. Porque dado que esto hace parte de tu personalidad, pues eres más sensible a aquello que pueda activar ese temor que tienes. Entonces algunos van a ser más sensibles a la ineficiencia, por ejemplo. Todo lo que le haga perder tiempo, todo lo que le permita de pronto correr el riesgo de quedar mal, de que no le vaya bien en algo, de que su imagen se vea afectada, de no lograr cumplir ciertas metas, de no alcanzar y cumplir con eh, ciertas añoranzas que tiene, de mostrarse ante los si quieres, demás como... conecta primero. Irma, tienes el micrófono abierto, Irma Pérez. Que hayan cosas entonces que no te permiten dar la talla o el nivel ante la mirada de los otros. Y esa persona que tiene ese miedo,
y ya sabe que se lo activa la ineficiencia de otros o la posibilidad de ineficiencia propia o hasta el trancón, porque el trancón le quita tiempo y es un recurso no renovable, entonces no va a cumplir, no va a ser suficiente y así lo vive. Y tercero, pues va a utilizar una estrategia que puede ser la estrategia obsesiva o controladora para controlar todas las variables de tal forma que yo garantice que elimino todas las ineficiencias que son las que me activan mi miedo o mi dolor de la insuficiencia. Pero uno no tiene esa cadena que te permite a ti entender. No lo tienes. Tú solamente sabes que te da rabia el trancón, estás como angustiado. O tú solamente sabes que te da rabia la gente que saca el dinero lentamente en el cajero automático y que cuando habla le cuenta a uno desde cuando desayunó, en lugar de ir al grano y plantar soluciones. Tú solamente sabes que te estresa que tu pareja se demore 3 minutos en salir, pero no entiendes bien qué sucede y los demás no entienden, entre comillas, tu locura. Es decir, los demás no entienden por qué te estresas así. Porque es que los demás no saben esto. Los demás no saben el origen de tu personalidad. No entienden las experiencias que has tenido o el temperamento con el que creciste. No lo entienden. Solamente están viendo el estrés tuyo que le transmites a los otros. Veamos un segundo ejemplo rápidamente. Vamos a pensar que tu miedo, tu dolor es el rechazo, y ese miedo, dolor del rechazo, pues hace que te sientas como alguien raro, como alguien que podrían desaprobar o que podrían avergonzar en público o que podría ser el ridículo y por eso ser humillado en público. Y eso hace, por supuesto, que entonces la amenaza sea la exposición social, por ejemplo, y eso quiere decir que hablar con desconocidos, hacer karaoke, bailar, cantar, pues te estresa más, o dar feedback o exponer en una junta directiva o lo que sea, pues te estresa más. Y entonces encontraste una estrategia que es la evitación de esos contextos y prefieres sacar excusas para no hacerlo y no enfrentar. Bueno, esto es un resumen burdo, pero los que han hecho el test saben que esto es mucho más amplio porque alguien puede tener un miedo o dos miedos o los cuatro. Y entonces vive la hipersensibilidad y todo lo puede estresar. O alguien puede tener dos amenazas o las ocho. O alguien puede tener dos estrategias o las siete. Pero todo esto viene en un tamaño distinto, porque yo puedo tener 90% de miedo al rechazo o 15, porque el rechazo es feo. El rechazo es feo. Lo que pasa es que si tu miedo es del 90%, pues vas a padecer la posibilidad de ser desaprobado. Si es de 15, pues te dará duro de pronto si te rechaza alguien que te interesa en particular, pero como todo el mundo. Por eso en el test que ustedes hicieron, van a encontrar que hay resultados que sencillamente no salen, pues porque no tenemos ese miedo o no tenemos esa amenaza o no usamos esa estrategia. Hay otros que salen en azul y dicen nivel medio o nivel medio de restricción o simplemente en color azul. Y eso quiere decir que tienes tanto miedo como cualquier otro, porque el desamor no se siente rico. No quiere decir que tengas un super problema. Te lo puede activar alguien en particular, pero no todo el mundo. O puede ser que tengas una amenaza en azul, pues porque no es tan amenazante, excepto de pronto en el trabajo te amenaza, pero en tu casa no. O al revés, te amenazas en tu casa, pero no en el trabajo. Mientras que cuando sale en rojo lo que significa es que en la mayoría de lugares vives este estrés y esta tensión que vimos, porque te lo activan fácil, ¿no? Por eso la diferencia en los puntajes, porque una cosa es el estrés normal de la vida, y es que nada de esto es bonito, o sea, ¿a quién le gusta la diferencia? Pues a muy poquitos. Lo que pasa es que hay gente a la que no le afecta, y esa es la diferencia. A los que no le sale, pues no le afecta,
A los que le salen azul, pues le afecta de algunos, y a los que le salen rojo, pues le afecta de mucha gente. Y ese es el foco importante. Ahora, uno diría, pues bueno, pues que me acepten porque yo soy así. Sí, no, sí, no. Porque esto de que me acepten, eh, sí, ojalá. Y hay miradas que logran aceptarte y esas miradas son súper sanadoras. Pero esto no se puede convertir en que me acepten y de malas. ¿Saben por qué? Por esto. Mire, tenemos diferentes roles en la vida. Vamos a pensar en lo siguiente. Una mamá o un papá no sabe que tiene ese dolor de la insuficiencia. No lo sabe. Solamente carga esa sensación interna de no poder disfrutar tanto, de tener que estar haciendo algo útil todo el tiempo y no poder descansar, de sentir que nada basta y que le faltan 20 centavos para el peso. Pero no entiende bien cómo funciona o de dónde viene. No lo entiende. Ese papá vive eso. Y ese papá lo amenaza mucho la ineficiencia. Y lo amenaza mucho que lo subestimen. Tiene esas dos amenazas, por ejemplo. ¿Qué va a pasar si su hijo no es tan buen estudiante? Va a quedar como un mal padre, ¿cierto? Como uno que no hace las cosas bien. ¿Qué tanto le va a exigir a ese hijo que sea don perfecto? Porque es que es amenazante. Y entonces hay un hijo que lo estresa un montón y el otro no. Porque como el otro es el mejor de la clase, ese no lo estresa. Le estresa es este, que le afecta su imagen. O le estresa a uno que lo descalifica. ¿Y qué tal que este padre entonces sea bien obsesivo y bien controlador y bien supervisor? Pues, ¿qué tenemos? Pues una niña con bruxismo a los 9 años, contracturas musculares, miedo, y ese papá tenga la seguridad que en la mayoría de los casos quiere lo mejor para esa niña. Lo que pasa es que esto no lo hace de adrede, se le sale, ¿no? Vamos a pensar que un papá o una mamá tiene el dolor del rechazo. Y como tiene el dolor del rechazo, quizás su amenaza sea la desaprobación y la exposición, para dar un ejemplo. Y entonces a ese padre le cuesta expresar el afecto en público. Esos niños nunca ven a ese papá ser cariñoso con la mamá. Nunca. Nunca le ven darle un besito. Esos niños nunca ven que el papá les diga cosas bonitas o les exprese sus sentimientos y menos en público. Y les daría los dos riñones porque los ama profundamente. Pero claro, como su estrategia es evitar contextos de vulnerabilidad, contextos donde le puedan ver como alguien débil, pues pasa esto. ¿Y qué viven sus hijos? Pues lo que están viendo, lo que están sintiendo. Y uno los ama profundamente. Pero mi personalidad saca lo mejor o lo peor de los otros. Y mi personalidad en las relaciones que entablo le va sumando al desarrollo de la personalidad de los chiquitines que tenemos, de los hijos. Ahora, la pareja, pues lo mismo, porque mi personalidad como pareja saca lo mejor o lo peor del otro. Imagínense ustedes, yo con miedo al rechazo como pareja. Yo no me voy a exponer a que mi pareja me rechace, porque a mí me da muy duro la desaprobación. Entonces esto de ser tierno en público, ser cariñoso, tener iniciativa sexual, ni loco, porque lo que yo soy es experto en evitar contextos de evaluación. Y entonces mi pareja no se siente querida. Y igual, yo le daría los dos riñones, pero mi pareja no lo sabe. Entonces, ¿qué decimos? ¿De malas que me acepte como soy? Pues ojalá de verdad, porque se siente bien bonito y es un acto amoroso maravilloso y el tema es que requiere de mucha madurez. Y a eso de los 80 años de pronto se logra. Pero si se empieza a trabajar desde antes,
maravilloso, pero también hay que poner de parte de uno, también hay que poner de parte de uno. ¿Qué tal uno mirar al hijo y decirle, no, usted acepte mi narcisismo, yo soy así descalificador, saque callo a ver qué, porque la vida es dura? ¿Al niño de 6 años? No, si es que usted está grande y es el ejemplo, es decir, no es tan sencillo como pretender que todo el mundo te acepte, ¿no? Ojalá, ojalá, pero hay que poner de parte de uno. ¿Y qué me dicen del mundo del trabajo? Pues igual, igual. Hay gente que uno no soporta en la empresa, pero hay colegas de uno que aman a ese que uno no soporta. ¿Dónde está el estrés? El estrés mío está aquí, en ese arbolito que en la evaluación de personalidad que ustedes se han hecho queda evidenciado. Claro que a veces uno se encuentra con personas que escriben muy asustadas y dicen, pero Efren, vea, es que estoy muy angustiado porque no me sale ninguna amenaza y no tengo casi ningún dolor. ¿Será que estoy muy mal? Pero ¿por qué tiene que salirle algo jodido? Es decir, de pronto usted también ha trabajado mucho en usted o ha sacado callo, también puede estar bien. El otro día me escribió una amiga en México y me decía, mira, es que me salió casi todo en blanco y eso es muy raro, eso casi nunca pasa. Es como si nada me estresara, es como si nada me estresara, como si nada me afectara. ¿Será que estoy mal? Yo le decía, mira, te secuestraron a tu hijo de 9 años, vienes de bien abajo de lucharla con toda. ¿Qué diablos te va a estresar en la vida ahorita? Es decir, eh, o uno de 75 años que se lo hizo y le dijimos que no se lo hiciera, porque después de los 70 años casi siempre sale mal los resultados. Y me decían, no, es que a mí como que ya no me duele nada. Y dije, no, pues ¿qué le va a doler si le ha pasado de todo en la vida? Entonces, claro, la vida es súper terapéutica. Lo que pasa es que la apuesta de estas cosas es ganar tiempo, porque si uno espera a que a los 80 años ya no lo estrese nada, sí, pero se tiró 3 divorcios, jodió 2 hijos, ¿no? Quebró la empresa, eh, pues hacerlo antes, ¿no? Este sistema de evaluación que ustedes conocen, pues no es clasificarte en un número ni en una letra, no es solamente ver lo observable, sino ver lo que hay debajo, lo que hay detrás y sobre todo ver las consecuencias interpersonales, la manera como me ven y la manera como yo incido y puedo afectar a los demás, que ese es uno de los puntos más importantes de esta apuesta de desarrollo. Cuando uno es consciente del impacto interpersonal que tiene, uno se llena de motivos para evolucionar. Y también, por supuesto, en el tamaño que corresponde, porque a veces uno quiere una perfección absoluta, que no lo estrese nada, ser inmaculado, iluminado. No, qué cosa tan horrible vivir con un santo. Es decir, no hay nada más violento que vivir como un santo. Se siente uno una cucarachita al lado del santo con el que vive, ¿no? No, en el tamaño que es, evolucionando, acelerando, por supuesto. Eh, pero no es necesario la perfección. La perfección es un tema tremendo. Y después del IDA, algunos de ustedes, porque ya he visto que han estado apostándole al segundo paso, que es el sistema de desarrollo, el programa, pensando en cómo hacer para que en la intimidad de nuestra casa, a veces en secreto, porque uno no quiere, a veces que todo el mundo sepa que tiene estos huequitos, por decirlo así, eh, y además cómo hacerlo accesible económicamente también. ¿Cómo puede uno tener las guías? Tener Una sensacioncita de me como el faltan 20 manual, centavos para... tener como el manual, tener los videos, tener los retos, tener las meditaciones adecuadas, tener las cosas para poder hacer esto, ¿no? El camino de la personalidad, de pulir la personalidad, es un proceso inverso que arranca por soltar estrategias
enfrentar amenazas y disolver las heridas. Y todo eso tiene una estrategia, todo eso tiene forma, método, para que esto sea lo suficientemente amigable como para que uno no salga corriendo y diciendo, de malas, acépteme como soy y ya está, sino que uno pueda hasta disfrutarlo, disfrutar un proceso de desarrollo. Esto no necesariamente tiene que ver con psicoterapia, no necesariamente tiene que ver con tener un trastorno mental, nada de eso. Cualquier ser humano interesado en impactar mejor a los seres que ama o en desarrollarse mejor para no vivir todos esos circulitos de estrés que vivimos, pues puede apostarle a hacer un proceso de desarrollo personal, pero sistemático, con lógica, con estructura. Eh, no una simple reflexión. Uno a veces cree que cambia a punta de reflexiones, pero en realidad los cambios se dan a punta de acciones. La reflexión suma porque te permite ver cosas y una vez tú ves cosas, puedes tomar acciones. Pero si no tomas acciones, no hay nada que hacer, nada que hacer. Cuando tú arrancas a trabajar este primer nivel, que son las estrategias, uno necesita prepararse para manejar el estrés, porque las estrategias buscan es lidiar con el estrés, pero de una forma que aumenta el estrés y que afecta a otros. Como aquí vas a dejar de hacerlo así, necesitas prepararte para ello y para eso pues te vas a encontrar con una serie de estrategias puntuales para uno lograr triunfos rápidos e inmediatos. Miren, cuando uno quiere cambiar, lo más difícil es mantener el cambio. Uno dice, voy a dejar de buscar aprobación y a las 6 horas está buscando aprobación. Uno dice, es 31 de diciembre, desde el 1 de enero se acabó la timidez en mi vida, yo voy a salir a coquetearle a todo el mundo porque no. Y el 3 de enero ya mal, ¿no? Ya introvertido de nuevo. Porque se acostumbra uno a vivir de muchas formas y organiza la vida de acuerdo a eso. Entonces, cuando tú arrancas el tema de estrategias, claro, te vas a encontrar con cómo es que yo puedo tener tips para cambiar hábitos y mantener los cambios, ¿no? Ideas como, eh, creo que algunos han visto que hemos estado obsequiando estos fondos de pantalla para colocar la pantalla del celular, porque uno toca el celular 2.400 veces al día. ¿Qué lugar más poderoso para uno mantener la conciencia en el cambio que la pantalla del celular recordándole a uno lo que está haciendo, ¿no? Y así hemos creado un montón de tips prácticos para que uno pueda mantener esa intención de soltar las estrategias. Y algunos juegos mentales que te permitan ir cambiando el mindset que tienes cuando tienes las estrategias, para que después te vayas a enfrentar ahora sí las amenazas. ¿Cómo puedes tú exponerte a lo que temes? ¿De qué manera tú puedes exponerte a la burla y que no te afecte tanto? ¿De qué manera tú puedes exponerte a la indiferencia y que no te afecte tanto? ¿De qué manera puedas exponerte a la posibilidad de equivocarte y que no se te retuerza el colon? ¿De qué manera puedes tú organizar un proceso gradual que te permita ir sacando músculo ante aquello que activa tus miedos? Y eso implica una manera particular de hacerlo, de tal forma que puedas después dar el salto y llegar a la raíz de esto. Cuando digo la raíz de esto, me refiero a que las sensibilidades nuestras son las que hacen que percibamos las amenazas y fruto de las cuales, para manejar el estrés o prevenirlo, usamos las estrategias. Pues bien, los que tienen la insuficiencia en un nivel rojo alto necesitan trabajar esto para alcanzar la sensación de suficiencia. Y eso implica unas verdades difíciles
como estas que dicen acá. No siempre será suficiente para otros, ni podrás saberlo todo, ni hacerlo todo, ni tenerlo todo. Pues eres un simple ser humano y no un Dios. No puedes estar en dos partes a la vez. No puedes tener ese sobreesfuerzo que te va a infartar. Es ubicarse en la vida para no sufrir tanto. Uno no puede llenar la expectativa de perfección de la sociedad. Y siempre, siempre hará falta para alguien. Alguien te criticará, alguien pensará que no lo hiciste bien. No todo lo puede uno controlar. Las cosas no saldrán siempre de la forma deseada. Y uno puede decir, no, Efren, eso no es cierto. Pues hágale, pruébelo, pruébelo. Trate de demostrarle al mundo que usted sí puede ser perfecto. Y páguelo con la salud y páguelo con el resentimiento de la gente que rompió en la búsqueda de perfección, ¿no? ¿Qué necesita la gente cuando llega a este punto de trabajo? Aprender a celebrar y a premiarse, aprender a agradecer y a disfrutar, aprender a flexibilizarse y a ser dueño de ese impulso de controlar. Y esto pues necesita estrategia. Así es que muchos van a encontrar ahí el manual de trabajo de la insuficiencia, que se llama Alcanzar la Suficiencia, los retos, los videos, las meditaciones de sonido bineural, etcétera. Pero si lo tuyo es el rechazo, pues ¿qué necesitas? Aprender la verdad, que no siempre van a aprobarte, ni a estar de acuerdo contigo. Y eso no hace que valgas menos como persona. Aprender que las personas piensan y sienten diferente y está bien. No siempre van a aprobar lo que dices o lo que haces. No puedes caerle bien a todo el mundo. Y algo muy interesante para quien tiene miedo al rechazo. La gente no está pendiente de uno casi nunca. Uno cree que todo el mundo está listo para burlarse y a casi nadie ni le importa. Y a veces uno, pues sí va a hacer el ridículo. Y a veces uno sí va a decir algo tonto. Y a veces uno sí va a cometer un error. Y no pasa nada. Y para eso hay que disolver ese dolorcito. Hay que disolver ese dolorcito. Saber que uno no es el ombligo del mundo. Trabajar duro la autoestima y los vínculos profundos. Ahí encuentran el manual, encuentran los videos, los retos, las meditaciones. La gente que vive el desamor tiene que saltar al amor. Y ahí implica aprender que no tienen que admirarte, tienen es que amarte. ¿Para qué quiere alguien que solamente lo admire? Se siente rico, se siente bonito y es importante. Pero es más importante que te amen. Y para eso hay que hacerse vulnerable. Y cuando uno se mueve desde el desamor, pide amor a las patadas. Por eso se siente solo, aunque tenga un poco de gente alrededor. Ahí hay que trabajar la empatía, la humildad, la vulnerabilidad y saber cómo hacerlo. Y cuando te mueves en el desprecio, pues tienes que alcanzar el aprecio, volver a confiar. Si uno cree que todos están en contra de uno, o si uno lo lastimaron y uno no ha podido superarlo, si uno todavía cree que el mundo es un lugar peligroso, que no puede confiar en nadie porque quedó ahí muy rayado, pues no va a disfrutar la vida ni los vínculos. Esa sensación de desconfianza y la rabia interna, hay que aprender a soltarlas. Ahí necesitamos confianza, vulnerabilidad, empatía. Pues la apuesta de la evaluación y la apuesta de la estrategia de trabajo, después me llevó a mí a la tercera apuesta, que por aquí vi que hay un par de ellos acá dentro del público, que es el PCM, y es que los profesionales de recursos humanos, los psicólogos, los coaches que están en contextos educativos y organizacionales, han empezado el proceso de certificación para tener técnicas concretas que le ayuden a aquellas personas que por las circunstancias particulares no les basta la plataforma de trabajo, porque requieren algo más eh, de acompañamiento face to face, ¿no? Les permite trabajar
con temas de selección de personal para complementar las cosas que ya están haciendo con los sistemas de evaluación clásicos. En fin, y ha sido muy interesante porque esto se creó con la iniciativa de cómo lograr que esto le llegue a la mayor cantidad de gente posible. Porque en la medida que las personas no tengan estas sensibilidades tan altas que los estresan tanto, no generan los ambientes laborales que a veces uno no quiere ni ir a trabajar. En la medida que los papás, las mamás, trabajen en ellos para no tener estas sensibilidades, pues no van a incidir en la ansiedad de esos niños, en el estrés de esos niños, ni en la personalidad que ellos construyen. Y eso pues hace que dejemos el mundo muchísimo mejor. Y además incluso es una super inversión. Imagínense ustedes que uno de los estudios más poderosos del mundo, el estudio Matrix, mostraba cómo uno cuando trabaja en estas cosas, las empresas, por ejemplo, por cada dólar invertido en estos temas, se generan 13,6 dólares de beneficio neto en un año. O sea, cuando uno logra que los trabajadores evolucionen para no vivir este tipo de estresores, porque no basta la ergonomía, no basta las condiciones de trabajo, eso es importante. Pero como vimos desde el principio, si tienes estas sensibilidades, a ti te estresa hasta si te miraron o no te miraron, dependiendo de. Y esto se diseñó de tal forma que la gente pueda trabajar en sus tiempos. No tiene que esperar un mes para ver si le dan una cita, sin perder tiempo en desplazamientos, a veces sin el miedo a vulnerabilizarse, porque a veces no es fácil hablar con alguien. Práctico, cómodo y 7 veces más económico. La gente que ha ido a buenos procesos de crecimiento personal saben lo que esto vale. La gente que ha ido a acompañamientos top o fuertes de gente muy bien formada sabe lo que esto vale. Y a mí me ha hecho muy feliz poder de alguna manera clonarme un poco con todo esto para hacerlo accesible a todo el mundo. Y ustedes hacen parte, ya hay cientos de personas, ha sido súper acogido esto, tanto el test de pareja, que lo que hace es cruzar tus resultados con los de tu pareja para mostrar las dinámicas interpersonales, como la evaluación laboral, como la evaluación personal, cientos de personas. La acogida ha sido maravillosa y eso pues me ha hecho muy, muy feliz estos últimos 3 meses desde que arrancamos. De verdad que trabajar en uno es uno de los mejores regalos que uno le hace a la gente que vive con uno, a los hijos de uno, a la pareja de uno. Eh, yo sé que no todo el mundo tiene que pensar como uno, por supuesto, pero yo en particular creo que es un deber cuidarse uno y evolucionar para darle lo mejor a la gente que lo rodea a uno y los contextos en los que uno está. Así es que muchísimas gracias a todos ustedes que están en este camino, porque sé que el grueso de ustedes ya están haciendo estas cosas. Eh, Vamos a dejar esto quedó grabado de tal forma que se lo podamos enviar en unos días, porque a veces uno quiere repasarlo o volverlo a mirar y poder ver todo esto con esta lógica. En este momento, las personas que se hicieron el test hace 3 meses cuando esto empezó, no podían en esa época acceder a la plataforma. Hoy en día ya pueden acceder a la plataforma. Uno va y mira, se mete en Sistema ADI a la parte donde está el programa y ahí en Sistema ADI ingresar y salen exactamente los módulos que tú necesitas. No todos los módulos, porque ¿para qué? Para que uno trabaja las 8 amenazas y en realidad tiene dos que están en rojo nomás. Entonces, ahí lo pueden hacer. Les enviamos esto en estos días para que lo tengan. Eh, Cada cierto tiempo vamos a hacer un espacio de estos para las personas que están metidas en la plataforma y haciendo todo esto. Que tengan un muy feliz resto de semana. Vamos a seguir anunciando en Sistemadin las cosas. Hay gente que me está escribiendo acá por privado preguntando por Personality Change Maker. Es esto de profesionales que manejan todo esto.
nos pueden escribir. Creo que la verdad el próximo que es en febrero queda como un cupo nada más. Pero, pero bueno, ahí está toda la información. Que tengan un feliz resto de semana y nos vemos en la próxima. Chao.